Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La economía a media marcha. Los gremios económicos reconocen avances en materia económica durante estos 2 años de gobierno del presidente Iván Duque. Sin embargo, también hablan de preocupaciones y tareas pendientes. Hablaremos hoy del tema con 2 expertos. Por fin podrán abrir. En Cali están de plácemes los restaurantes, gimnasios y autocinemas, 3 sectores que ya tienen protocolos de bioseguridad para reabrir al público. Hablamos con sus voceros. Brindis por la pandemia. En la movida empresarial les contaremos cómo está el consumo de licor en Colombia y el mundo en medio de la cuarentena. Ya viene Juan Fernández con todas las cifras. Y al cumplirse 2 años del gobierno del presidente Iván Duque, son muchos los avances que algunos sectores le reconocen, como también las necesidades que siguen sin ser atendidas. Para conocer la visión de los empresarios del país sobre este tema particular, saludo a esta hora al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Doctor Cabal, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación y aquí para acompañarlo en el programa. Doctor Cabal, ¿cómo le parece a usted que ha sido la gestión económica del gobierno del presidente Iván Duque durante estos primeros 2 años? Bueno, la gestión del gobierno del presidente propiamente ha sido de un gran interés por la economía. Creemos y siempre hemos sentido desde que comenzó el gobierno que ha habido un respeto por el sector privado y por buscar incentivos para que Colombia volviera a tener un crecimiento económico. Yo creo que las cifras de crecimiento entre el 2017 y 2018, al pasar del 1.4 al 2.7 fueron cifras importantes, luego el 2019 al 3.3 de crecimiento, se esperaba un crecimiento cercano al 4% este año y el año comenzó bien, enero y febrero, lamentablemente el mes de marzo pues ya sabemos lo que ocurrió y obviamente la historia es completamente distinta durante la pandemia. Al comercio, que es el sector que usted representa particularmente, ¿cómo le ha ido? Por supuesto, entendemos que una cosa era el país antes de la pandemia y otro el que tenemos que enfrentar hacia adelante. Pues Víctor, antes de la pandemia la verdad muy bien, el comercio fue uno de los sectores que más respondió a ese crecimiento económico, digamos, y contribuyó a jalonear el Producto Interno Bruto del año 2019 con el 4.9% de participación. Igualmente fue un sector dinámico, hubo crecimiento en el consumo de los hogares, hubo crecimiento en el crédito de consumo. Prácticamente 18 de las 19 categorías principales del comercio crecieron permanentemente. Los empresarios en un 80% venían manifestando en nuestras encuestas de bitácora crecimientos importantes en las ventas. Lamentablemente la historia de la pandemia, como le digo, es totalmente distinta. Pasamos prácticamente del cielo al infierno. El comercio ha sido uno de los sectores más perjudicados en esta pandemia. Ya todos sabemos no solamente los crecimientos y ventas muchas veces de niveles de cero, sino también el empleo que se ha destruido en el comercio. Según el DANE, más de 910.000 empleos en mayo. El DANE revela cerca de 1.854.000 empleos menos en lo que es el sector de comercio, alojamiento, restaurantes y entretenimiento, menos que en el mes de junio del año pasado. O sea que son 2 historias totalmente distintas, la de antes de la pandemia, que veníamos con un crecimiento, con un optimismo, con un dinamismo del comercio, y otro muy diferente a lo que ha pasado durante la pandemia. Claro, doctor Cabal, ya estamos en esta nueva realidad, varios meses después de la llegada del coronavirus a Colombia. ¿Qué tareas pendientes quedan por hacer, pues teniendo en cuenta esta difícil situación, para que el comercio siga siendo protagonista durante estos 2 años del gobierno? Bueno, yo creo que los 2 años, como decía al comienzo, del gobierno de Duque en gestión económica han sido buenos, con resultados muy positivos. La ley de crecimiento económico, por ejemplo, ha sido fundamental para estimular a nuevos sectores, igualmente la importación de bienes, equipos, tecnología, el montaje del régimen simple para ayudar a la formalización de empresas. Son muchas cosas positivas. Quizás el único punto que venía en deuda era el tema de la tasa de desempleo. Antes de la pandemia creciendo
a un ritmo del 9, luego el 10, luego el 11, y por supuesto pues las cifras totalmente desbordadas después de la pandemia, como llegamos a niveles de 21.4 en mayo, 19.8 en junio. Por esa razón creemos que la gran tarea del gobierno en los próximos 2 años, su gran gestión, y seguramente al gobierno del presidente Duque lo van a recordar más por la gestión que haga en estos 2 años que vienen, que por la que hizo en los 2 años anteriores, es la recuperación, la reactivación de la economía, la recuperación del tejido empresarial que está maltrecho, está debilitado, un tejido compuesto en el 93% por micro, pequeñas y medianas empresas, necesita mucho fortalecimiento. El empleo que se ha destruido necesita recuperarse. Yo creo que ahí es donde el gobierno en la gestión económica tiene que poner todos los ojos, todo el esfuerzo, conjuntamente con el Congreso de la República, con los gremios, con los sindicatos, con las demás fuerzas vivas de la nación, para poder recuperar este país económicamente, que lamentablemente pues ha tenido unas caídas que, como sabemos, puede llegar a un crecimiento negativo del 10% en este año 2020. Precisamente para atacar esas difíciles cifras de desempleo en Colombia, pues los expertos y los gremios coinciden en que se necesita una reforma laboral. ¿Eso en qué va, doctor Cabal, y cómo evitar que el foco se pierda por temas políticos como los que estamos viviendo en este momento, o tensiones políticas derivadas de decisiones de la justicia alrededor de un personaje tan importante para el país como el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, yo creo que el país no puede perder la atención de la realidad económica y social, y tiene que centrarse en esa prioridad. Por supuesto que lo que ha pasado, y ese es otro tema complejo, la necesidad de la reforma a la justicia, pero el país tiene que hacer las reformas que necesita. Esa es una. La otra muy importante, usted lo acaba de notar, lo hemos venido planteando desde los gremios. FENALCO ha sido un abanderado de decir la importancia de la reforma a la legislación laboral, de la flexibilización, de la contratación por horas, y ahora más que nunca durante la pandemia se hace evidente que para recuperar empleo tenemos que ser flexibles. Disminuir los costos de contratación, ampliar las posibilidades de las prestaciones sociales también de los empleados informales. Es decir, hay que hacer una cantidad de cosas, y ahí se necesita mucha voluntad política. Usted me decía, ¿y en qué va? La verdad es que esa es una pregunta importante para el gobierno. Acaba de instalar la misión de empleo el señor ministro de Trabajo, pero obviamente creemos que hay que poner un poquito más el pie a fondo en el acelerador, porque la coyuntura que estamos viviendo y la destrucción de empleo que está sufriendo el país, y como decía, la debilidad del sector empresarial, necesita medidas urgentes, necesita medidas de choque y necesita respuestas inmediatas, y ahí es donde se va a ver la gestión de estos 2 años, afrontando esa nueva realidad que está viviendo el país. Es una realidad compleja y que necesita muchas medidas de fondo y a profundidad. Eso desde el ámbito laboral, pero desde una reforma laboral, pero por ejemplo una posible reforma tributaria para mejorar los ingresos de la nación también podría contribuir con la generación de empleos. ¿Y qué tan necesaria para esta reactivación que necesita Colombia sería una reforma pensional en este momento? Pues la verdad que nosotros sí consideramos que hablar de una reforma tributaria este año es totalmente inoportuno, innecesario, y además no hay con quién. Como decían los muchachos muchas veces, no hay con quién pagar impuestos. Es cierta la necesidad de caja del gobierno, son necesarios los recursos, pero es como cuando en su casa, cuando usted tiene problemas de recursos, o aumenta los ingresos o reduce los gastos. Y yo creo que el gobierno debe acometer, y el país en general, nunca se ha planteado una reforma a fondo de la reducción del tamaño del Estado, de adelgazar el tamaño del Estado. Hoy Colombia está creciendo, lo acaba de anunciar el ministro de Hacienda, un presupuesto de 341 billones para el año que viene, y gran parte de esos recursos, un altísimo porcentaje, son gastos de funcionamiento de toda la estructura del Estado, no solamente el poder ejecutivo, también el legislativo, el judicial, es decir, los organismos de control. El país necesita pensar seriamente en adelgazar el tamaño del Estado y de esa manera ahorrarle grandes recursos a
gastos de funcionamiento y destinar más recursos a la inversión económica y social. Esa es la otra reforma de la que se habla, reforma al gasto del Estado colombiano. Doctor Cabal, que tenga una feliz noche. Gracias por atendernos aquí en Signo Pesos. Muchas gracias, Víctor. Estamos haciendo un balance de los 2 primeros años de gobierno del presidente Duque. Cambiando de tema un poco, Cali tiene hoy una noticia alentadora para varios sectores económicos. Los planes piloto para reaperturas de restaurantes, autocines y gimnasios en la ciudad fueron aprobados por parte del Ministerio de Salud. Restaurantes, gimnasios y autocines pondrán a prueba sus protocolos de bioseguridad la próxima semana con el arranque de sus planes piloto de reapertura. Lo que dice el Ministerio de Salud es que Cali está haciendo bien la tarea y por esa razón nos permiten estos pilotos. Esto, por supuesto, nos ayuda un poco a la difícil situación económica que tiene la ciudad. El sector gastronómico, que tras la crisis sanitaria tuvo que suspender actividades en más de 2.000 establecimientos, está listo para volver al ruedo. Una luz de esperanza para lograr la reactivación paulatina y gradual y sobre todo corresponsable, pues nos está ayudando como tal a mitigar y a frenar este cierre y esta pérdida de la oferta gastronómica. Voceros de los gimnasios celebraron la decisión y solicitaron a las autoridades locales que el piloto se apruebe para los 380 centros de acondicionamiento de la ciudad, lo que permitiría la reactivación de por lo menos 4.000 empleos. La idea es que empiecen todos, estamos definiendo pues que todos estén totalmente preparados con las pruebas piloto y con todos los protocolos de bioseguridad para que el sector en su 100% esté activado a partir de la próxima semana. En Cali son 3 los autocines que presentaron a la alcaldía sus propuestas para iniciar planes piloto y que recibieron el visto bueno del gobierno nacional. Entre tanto, en el sector de Menga, en Yumbo, 3 moteles fueron reabiertos bajo la autorización de la autoridad municipal y cumpliendo con estrictos protocolos de bioseguridad. Y en medio de la crisis por la pandemia, los empresarios crean estrategias para fortalecer al gremio. Juliana Gallego nos presenta una plataforma con transmisión en vivo para conseguirle financiación a las startups. Una startup es una empresa en su etapa temprana creada y pensada para crecer haciendo uso de la tecnología. Precisamente para ayudar a todas esas startups se crea Start TV, una nueva plataforma de contenido streaming para negociaciones entre inversionistas, empresas y las startups. Es una plataforma que creamos con el objetivo de dinamizar el ecosistema de emprendimiento a través de inversiones en vivo. Lo que se busca es que los emprendedores tengan mejores condiciones para acceder al mercado e incentivar a la llegada de más actores al ecosistema de inversión y financiación. En estos momentos de incertidumbre necesitamos generar y desarrollar buenas noticias. Necesitamos que lleguen actores nuevos, actores de financiación y nuevas empresas que desarrollen ese ecosistema de innovación a través de las startups. Este primer streaming será el 27 y 28 de agosto y ya se han registrado más de 600 startups entre Colombia, América Latina y Europa. Son ruedas de negocios directas entre inversionistas y corporativos. Vamos a tener 25 rondas de inversión en el primer día. Después tendremos una experiencia que se llama la ruleta, donde las startups que no tuvieron la oportunidad de ser seleccionadas tendrán la alternativa a través de una ruleta de azar de ser seleccionadas y conversar con cada uno de los inversionistas. La expectativa es que se cierren inversiones por 6.000 millones de pesos y que las alianzas entre empresas y startups perduren en el tiempo. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cómo está y para dónde va el consumo en esta coyuntura de pandemia? Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Signo Pesos. En medio de la coyuntura económica que atraviesa el país están los consumidores, los compradores, un sector que por lo general tiene un papel protagónico, un peso muy importante en el aparato o en la economía del país. Para hablar del tema, saludo a esta hora al doctor Camilo Herrera. Él es el presidente de la compañía Radar, especializada en estudios de consumo, le mide el pulso a los gastos de los hogares colombianos. Doctor Herrera, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Muy buenas noches. Doctor Herrera, ¿cómo se ha comportado el consumo, el gasto de los hogares colombianos durante estos 2 años de gobierno del presidente Iván Duque? ¿Ha habido políticas públicas dirigidas a estimular el gasto, los consumos? A ver, la mejor política pública para estimular el gasto de los hogares es la generación de empleo.
Entonces, cuando uno revisa todo el marco que hay alrededor del consumo de los hogares, el tema de precios, el tema de tasas de interés, el tema de generación de empleo, desde agosto de hace 2 años, claramente el gobierno venía con unas dinámicas, o el entorno, no tanto el gobierno, el entorno del gasto de los hogares venía con unas dinámicas relativamente positivas, a las que hay que darle 3 factores fundamentales. La primera, un aumento de los salarios importante en los últimos años, de hecho de manera particular, yo no sé si los hogares se acuerden en este momento, llevamos 2 años consecutivos con un crecimiento del salario mínimo del 6%, que es muy cercano al salario que termina siendo en el resto de categorías diferentes al mínimo. Segundo, la entrada de los venezolanos en estos años, en estos 3 o 4 años, evidentemente aumentan el tamaño del gasto de los hogares, lo cual permitió tener un desempeño importante en muchas de las ventas del comercio. Pero también esa entrada de los venezolanos nos causa el tercer tema, y es que desde mediados del año pasado e inclusive desde comienzos del año pasado, la tasa de desempleo ya venía creciendo por esta entrada de los venezolanos y de otros migrantes al mercado, causando unos cambios en la composición del mercado laboral. Entonces había más dinero en los hogares, había un mercado más grande, pero más gente intentando trabajar. Entonces todos estos ingresos llegaron al mercado, lo que se sumó a una muy buena colocación de crédito, particularmente en el año 2019, donde tanto créditos de consumo como hipotecario y tarjetas de crédito hicieron que la dinámica del gasto de los hogares llegara a que el año pasado el gasto fue cercano a los 767 billones de pesos, con un crecimiento gigantesco frente al año 2018, superior al 10% en términos corrientes. Doctor Herrera, pero ese gasto, ¿cómo estaba distribuido? ¿En qué se estaba gastando la plata ante esa mejoría en la situación financiera de los hogares? ¿Eran gastos asociados a sus necesidades? ¿De pronto gastos para diversión, para viajar? ¿Cómo, digamos, estaba utilizando la gente su dinero? A ver, el gasto de los hogares cambia muy despacio en cualquier mercado. Básicamente, de los 8 grandes grupos en los que usted puede repartir su bolsillo, cerca del 30% del gasto es alimentos, cerca del 25% del gasto es mantenimiento del hogar, donde está el arriendo, servicios públicos, compra de electrodomésticos y aseo del hogar, cerca de un 3 o 4% es vestuario, un 4 o 5% es salud, un 4 o 5% es educación, entretenimiento es chiquitico, que es como el 3%, transporte y comunicaciones tiende a ser siempre un bloque grande, cercano a los 15 o 18% dependiendo del mes, y el resto de un 10 a un 12% son los gastos varios o gastos personales. ¿Qué ve uno que ha pasado en Colombia en los últimos años? El gasto en entretenimiento ha crecido mucho porque se dan 2 fenómenos fundamentales ahí. La gente no solo aumenta su ingreso, sino que el gasto en entretenimiento es cada vez más barato. O sea, es mucho más barato tener sistemas de streaming para ver cine, tener el acceso a los streaming de audio, poder ir a fútbol, poder ir a teatro, poder ir a cine, y una cantidad de cosas en términos reales hace que la capacidad de compra de los hogares haya mejorado en el tema de entretenimiento antes del aislamiento. Evidentemente lo mismo pasa en la industria de bienes durables, donde está el tema de electrodomésticos y está el tema de vehículos particularmente, y en el tema de semidurables, donde vemos 2 crecimientos muy importantes en los últimos 2 años, que es la industria de libros impresos, que venía con dinámicas superiores al 10% anual, y la industria de confecciones o de moda o de ropa, como la quiera llamar cada uno, donde las dinámicas estaban por encima del 8% en ventas frente a los años anteriores. Doctor Herrera, eso era antes de la pandemia, pero llega la crisis por el coronavirus. ¿Cuál ha sido el desempeño del gasto de los hogares colombianos, no sé, desde marzo en adelante? ¿Y qué tan importante es generar un mayor consumo para lograr una reactivación económica contundente? A ver, Víctor, esto tiene 4 momentos distintos. El primer momento es lo que nosotros llamamos las compras de búnker. ¿Qué es una compra de búnker? Usted se prepara para irse al aislamiento. Le dicen que tiene que meterse a una cueva o un búnker por 1 mes, 2 meses, entonces usted sale y hace las compras que necesite para que eso pase. Segunda fase, las compras de adaptación. En las compras de adaptación, ¿qué ocurre? Usted se da cuenta que muchas de las compras de búnker que hizo estuvieron mal hechas, porque, tomando un ejemplo simplemente entendible, usted compró 30 bananos porque iba a estar 30 días encerrado. Evidentemente, al 10º día los bananos empezaron a podrir y usted se dio cuenta que su compra estuvo mal hecha. Entonces hay que hacer un ajuste de compras que no estuvo bien hecho, y la gente, estando en la casa, entendió que no tiene una cantidad de cosas que necesita para estar en la casa.
Usted la casa la tiene definida para estar 2 o 3 días a la semana, no para estar 7 días a la semana. Entonces necesita una silla para escritorio para trabajar, necesita montar un salón de clases para sus hijos, necesita un televisor más grande, hay que ver si la nevera le está funcionando en el tamaño o necesita una nevera más grande o una nevera más pequeña. Tercera fase, las compras de salida. En la medida en que empezamos a salir, comienzan las aperturas, la gente vuelve a la calle, hay que hacer un proceso de compras que es particular. El primero y el más claro, la máscara. La máscara es una prenda que entró al vestuario en Colombia, cosa que no existía en ningún armario en Colombia, habrán casos puntuales, pero la mayoría no, logrando que por primera vez en la industria de la moda hayan podido poner en el planeta entero una prenda al mismo tiempo en los armarios en menos de 3 meses. Segundo, la compra de vehículos. Como usted se va a mover hacia su trabajo, a donde su familia o a lo que sea, obviamente hay un interés por tener un desplazamiento en un vehículo individual. Entonces, sean bicicletas, sean motos, sean carros nuevos o usados, están dinamizando el mercado. De hecho, las ventas de carros ya comenzaron a repuntar ligeramente. Y finalmente, hay un cuarto bloque de compras que es un poco entendible para la gente, para la gente, que es el tema de las compras por venganza. Si bien es un término muy de marketing, tiene un contenido muy potente. Usted sale como a vengarse. Usted quiere salir a comprar todo lo que no ha podido comprar, cumplir las cosas que no ha podido hacer lo que usted quiere hacer, cumplir los sueños que no ha podido cumplir porque ya entendió que lo pueden volver a aislar. Entonces eso hace que los comportamientos sean completamente emocionales y ansiosos en ese momento de compra. Estos 4 momentos de compra, búnker, adaptación, retorno y venganza, se comienzan a repetir en la medida en que vuelven los aislamientos. Pero esto obviamente no es tan lineal como yo lo estoy diciendo, sino que sube y baja dependiendo cada persona y obviamente la capacidad de compra de los hogares. Nuestro cálculo es que entre el 60 y 65% de los hogares en Colombia han logrado mantener y tienen un nivel de ingreso relativamente igual al de antes de la pandemia, pero cerca del 30 o 35% de los hogares están en un problema de ingreso realmente complicado. Pues doctor Herrera, como siempre muy interesantes las cifras de la firma Radar. Muchas gracias y que tenga una feliz noche. Con todo gusto, Víctor. Llega la hora de la movida empresarial con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿De qué negocio nos quiere hablar hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablar sobre consumo, esta vez de licor, no como la entrevista pasada en estos tiempos de cuarentena y cómo las categorías se ven afectadas. Antes de pasar a los temas de Colombia, déjeme hablarle del anuncio que están haciendo los productores de champaña en Francia y una reunión que van a tener el próximo 18 de agosto para definir si se debe destruir el exceso de uvas o venderlas para hacer desinfectante de manos. Y ocurre que las ventas de champaña se han desplomado más que cualquier otro licor. Los productores franceses dicen han dejado de recibir unos 2.000 millones de dólares este año y están por el orden de 1/3 de sus ventas normales. Nunca, ni en la Gran Depresión, ni en las guerras mundiales se había visto algo así. Para fin de año, 100 millones de botellas van a estar almacenadas sin venderse, por eso, pues cada semana de encierro, dicen estas compañías, las ventas han disminuido hasta un 60% respecto al año pasado. En Colombia, que es lo que nos interesa, uno de los grandes comercializadores de champañas y espumantes es Almacenes Éxito, que antes de la pandemia había duplicado sus ventas desde hace años en este segmento. Juan, pero el negocio de los licores no solo depende de la felicidad, ¿hay otros factores que impulsan este consumo o lo frenan? Víctor, así es. Eso precisamente es lo interesante del mercadeo, del negocio de las bebidas alcohólicas. En el caso de la champaña, pues siempre fue promocionada como sinónimo de celebración y como ahora no hay nada que celebrar, simplemente pues no se vende. La gente está triste y menos cuando no hay ni fiestas ni matrimonios, etcétera, pero es esa tristeza, por otro lado, la que ha hecho que se consuma licor como nunca antes en la casa, aunque el aumento no compensa las ventas de restaurantes, bares, hoteles, entre otros, que suman un 65% del total.
Pero lo que sí es un hecho es que hoy la gente aumenta repetidamente el consumo de alcohol en la casa. Según la Agencia de Investigación de Mercado Nielsen, la baja de la industria ronda el 30%, pero en el canal que incluye tiendas de barrio y supermercados donde se surten los hogares crece más del 10% y categorías como el aguardiente, por ejemplo, crecen con mucho más fuerza. Pero ¿cuál es o era mejor la esperanza de los fabricantes y comercializadores en el tema de los licores? Pues que la situación no pasara del segundo semestre, que es cuando se vende más trago, y eso pues ya no pasó, queda aún la fuerza que da el comercio electrónico, donde el consumo crece a ritmos de más del 12% durante la pandemia. Y Juan, no sé si usted sepa cómo les ha ido a las licoreras departamentales por estos días que tienen un peso muy importante en la producción, por ejemplo, de aguardientes y de rones. Víctor, no muy bien. Al mes de mayo y la tendencia se repite en los meses siguientes. La producción de las fábricas de licores estuvo por las 7 millones de botellas. Un año atrás la producción fue superior a las 13 millones de botellas. Ese es el tamaño del impacto. Las licoreras departamentales, para tener una cifra, producen al año casi 90 millones de botellas, la mayoría de aguardiente y ron. Este año no creo que lleguen a 50 millones. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre licores, champaña y el impacto, bueno y malo, en su consumo, Víctor. Pues preocupante, Juan, porque muchos de esos recursos van al sistema de salud, a las regiones. Juan, buenas noches, lo esperamos mañana con más información. Seguro, Víctor, mañana nos vemos de nuevo. Juan Fernández con los negocios del día. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos que el gobierno obtiene un nuevo crédito con la banca multilateral. En segundos, los detalles. Gracias por continuar con nosotros aquí en Signo Pesos. Regresamos con esta que es la cifra económica del día. 350 millones de dólares y corresponde al crédito aprobado por el Banco Multilateral CAF a Colombia con el propósito de atender la emergencia generada por el COVID-19. El Banco CAF ha venido ofreciendo otras ayudas a los países de la región, entre ellos una línea de créditos por 2.500 millones de dólares y una donación de $400.000 a cada país asociado. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana, es de 3.775 pesos con 95 centavos. Cayó el dólar 17 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent fue protagonista en los mercados internacionales. Subió 1,85%, se ubicó en $42 con 25 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.168.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,85%. La acción que más ganó terreno, la más valorizada, fue Grupo Sura, con una ganancia de 3,30%, y la que más bajó fue la acción del Banco de Occidente, con un retroceso de 1,45%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los primeros países que abrieron sus puertas al turismo en América Latina son República Dominicana, Panamá y Costa Rica, que abrieron sus fronteras en los últimos días. Para este mes lo harán también Nicaragua, Honduras y Belice. En Colombia todavía sigue siendo incierta la reapertura de fronteras y más aún del sector turístico. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.